Hola, bienvenido a Construcción Digital. Hoy te traigo un invitado interesantísimo. Este invitado nos va a estar hablando sobre viviendas de consumo casi nulo o también edificaciones pasivas, lo que se conoce como las Passive House. ¿Qué es una Passive House? Pues bueno, la Passive House es una residencia, una edificación que lo que hacen es que requiera de muy poca energía. Es decir, que no requiera de energía eléctrica o energía en forma de gas o de cualquier otro tipo para aportar a la vivienda. Y lo que haga es que el mínimo que requiere de energía, la mínima energía que requiere, pues la recoja a partir de energías renovables como puede ser la energía fotovoltaica. Pues bueno, para eso va a venir el doctor Luis Martínez y nos va a hablar sobre pasiva positiva. Esta es una vivienda real, es una casa que existe en España, que se ha construido siguiendo los criterios de Passive House, pero no solo eso. Además de seguir estos criterios, de requerir muy poca energía, lo que hace es aportar energía extra. Esta energía extra se utiliza para dos cosas. La primera, para aportar iluminación a la ciudad. Es decir, esta energía extra que genera se aporta a la ciudad. Y la segunda, para cargar el coche eléctrico. Sí, se puede cargar el coche eléctrico también. ¿Qué me dices? ¿Aprendemos un poco más sobre esta casa que está off-grid? Es decir, que está separada de la red eléctrica. ¿Te imaginas no tener que pagar la factura de la luz? Pues nada, ¡comenzamos! ¿Por qué un doctor en ciencias sociales acaba metido en este mundo? Parece una combinación casi perfecta, diríamos, ¿no? El arquitecto que tiene esa parte más técnica con el doctor en ciencias sociales que comprende cómo funciona el ser humano o qué necesidades tiene el ser humano, ¿no? Igual me estoy pasando, ¿no? Pero ¿cómo acaba un doctor en ciencias sociales en este mundo tan técnico, ¿no? Igual a veces tan, digamos, sucio también de la obra, ¿no? Y de todo este mundo, digamos. Bueno, te puedes meter a política tranquilamente, ¿no? Y acabar siendo un burócrata en una administración pública o en cualquier ministerio, ¿ok? Elaborando leyes y montañas de leyes y leyes que todo el mundo sabe que nunca se cumplirán al 100% y nunca impactarán en nada, ¿no? Entonces, desde hace un siglo aproximadamente, la pregunta por cómo me relaciono con la Tierra y con los demás es muy conflictiva, es una pregunta muy conflictiva, ¿no? Es la pregunta también por la técnica, ¿no? Por el dominio por la técnica, ¿no? Es decir, no es que haya acabado, el que mi trayectoria profesional me haya llevado a decir necesitamos mostrar fehacientemente cómo se construye la relación de los seres humanos con el mundo. Y esa relación es de muchos modos, ¿no? Es técnica, es tecnológica, es social, es económica y conceptualmente y más cosas. Es muy psicológica también, es muy afectiva conceptualmente, pero también es una cuestión de hacer, de hacer. Es decir, los conceptos tienen que hacerse. Y es una, digamos, consecuencia natural de pensar este tipo de relaciones. No es que uno se haya ido a las antípodas de lo que uno profesionalmente es, ¿no? Desde la ciencia Ujú. sociales, la reflexión de cómo los seres humanos nos relacionamos unos con otros está desde hace 25 siglos viva, ¿no? Y Claro. hoy esa pregunta es acuciante porque la dimensión, el rango de esa relación nos sobrepasa a todos, porque es planetaria, es mundial, ¿no? Al punto Mm. que ya la Tierra se queda pequeña, ¿no? Y queremos ya, propio de un ser humano que nace con la curiosidad de hace 25 siglos, ¿no? Que se pregunta qué son las cosas, ya la queremos sacar fuera del planeta, ¿no? Y llevárnoslo a otros planetas, ¿no? Entonces, digamos que es una consecuencia normal, natural. Algunos fundan partidos políticos, yo genero edificios que proponen un modelo de ciudad de relación humana a Claro, al través de final. hacer diferente, ¿no? Un concepto es muy difícil de entender muchas veces, ¿de acuerdo? De hecho, le pasa al concepto pasivador, le pasa eso, que es fácil de decir, pero caramba, difícil de entender. Y ya llevarlo a la práctica, mucho más difícil. Mucho más difícil. Entonces, digamos que hemos empezado por el final, ¿no? Es decir, no empecemos con hablar, y que las palabras se las lleva el viento. Vamos a empezar por el hacer. Y sobre el hacer construimos luego palabras, lenguajes, discurso, narraciones, contamos las historias, que ya por su propia naturaleza serán reales y se habrán producido, ¿no? Es una cuestión también metodológica, claro que sí.
pero digamos que no es más que una consecuencia natural. A los especialistas en ciencias sociales, naturalmente, nos preocupan muchas cosas. Por supuesto, están los temas clásicos, ¿no? La función pública, el derecho, la Constitución, los partidos políticos, pero también nos preocupan un montón de otras cosas y también nos dedicamos a ella, evidentemente, ¿no? ¿Es posible construir una casa pasiva o de consumo casi nulo con materiales tradicionales? Cuando hablamos de materiales tradicionales, pues ya sabemos, no estamos hablando igual de un bloque cerámico, ¿no? Como el que tienes detrás, en fin, con madera también, incluso con hormigón, ¿no? ¿Es posible construir una casa pasiva o tenemos que ir a estos materiales que igual luego hablamos un poco más, estos entramados todos de madera más americanos, o los IFF, estos Insulated Concrete Forms, etcétera? ¿Tenemos que ir a eso o no? ¿O es posible? No, 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 es completamente posible. Construye tu casa pasiva como te dé la gana, con los materiales que te dé la gana. ¿Quieres construirla con papelillos de fumar? De eso que es el día de cigarros. Vale. Cómprate 20 millones de cajetillas de papelillos y venga, empieza a pegar papelitos y a construir muros, qué sé yo, de 2 metros de espesor, ¿no? Porque si no... Eso podríamos desarrollarla, esa idea. Construye como te dé la gana. ¿Quieres hacerla de vidrio entera? Hazla de vidrio entera. Es decir, la casa pasiva no es un concepto que se centra en los resultados, en el rendimiento, en el balance energético. Naturalmente, a partir de ahí, si yo busco unos resultados concretos, lo que va a pasar es que muchos materiales se me van a quedar por el camino, por sus propias características como materiales, porque son muy conductores, porque el tipo de edificación que quiero hacer por cuestiones estructurales no me sirven. Es decir, haz la casa pasiva con los materiales que te dé la gana, tradicionales o megamodernos. Ambos los tendrás que conocer, ambos los tendrás que entender físicamente, cómo se comportan, y no en el proceso de diseño, que sí también, y no en el proceso de construcción, que sí también, sino a lo largo de al menos 50 o 60 años que ese edificio va a vivir, que es lo difícil. Entonces, construye tu casa pasiva con lo que te dé la gana. Mira, en pasiva positiva, Pedro, tenemos, dentro de lo que es el complejo de pasiva positiva, tenemos pegado a pasiva positiva una casa que se construyó en 1850. Y está tal cual. Y es de piedra, madera, jaras y sus constructores, allá por hace casi 2 siglos, construyeron la casa con lo que tenían alrededor. Aquí hay mucha piedra, pues se fueron, imagino que tendrían un animal de carga, se fueron a por las piedras, cortaron los alcornoques o los robles que hay por aquí, una zona muy bonita, y naturalmente cortaron las jaras. Y con eso hicieron, y luego con la tierra, hicieron larga masa y construyeron su casa. Lo único que compraron fue las tejas, que ahí están las originales. Y a eso la llamamos la casa del habitar. Eso es imposible hoy. Pero sin embargo necesitamos ese concepto de habitar, de que la casa la hayas hecho tú. Cuando llegas aquí y entras a pasiva positiva por la casa de hace 2 siglos, y es una casa que está tal cual, el día que se caiga, se caerá. No tiene ni restauraciones, ni rehabilitaciones, ni nada, está ahí tal cual. Naturalmente no reúne, hoy no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, pero tiene algo maravilloso que sí reúne. Y es que fue una casa que se hicieron sus propietarios. Se hicieron la casa para vivir, para habitar la arquitectura, ¿no? Y fueron con sus manos al monte, bajaron, tardaron un par de años en hacerla seguramente, o tener una casa muy, muy simple, muy modesta, 100 metros cuadrados, ya sabes, que además iban creciendo las habitaciones según se iban necesitando, etcétera, etcétera, ¿no? Ese concepto de habitar es el que esa casa recupera para la casa del siglo XIX, nos recupera para la casa del siglo XXI. ¿Cómo habitas tu casa? No se trata de que tú la hagas, pero es extraordinariamente contemporánea esa casa del siglo XIX en su modestia, en su modestia de sus materiales. Nos da una lección
asombrosa para el siglo XXI, no porque sea sostenible, no porque sean materiales locales de alrededor y cosas así, que naturalmente a la hora de hablar del impacto de la huella de carbono, pues no es lo mismo que venga un camión cargado de ladrillos Claro, de de universidad. kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces, la huella de carbono de estas casas era irrelevante, ¿no? Porque estaba hecho con materiales cuanto Claro. más mejor. No lo hablo tanto por eso que también, ¿de acuerdo? Lo hablo por la lección suprema de que son personas que, obviamente, con los recursos que tenían, que eran pocos, construían su casa, su hábitat. Esta es la historia que nos cuenta esa casa. Porque es la misma que hoy activamos. Sí, entonces, Estoy aquí en pasiva positiva y esta casa construye su propio hábitat y no puede hacerla sin el usuario. No puede hacerla sin los que viven dentro. Es decir, por eso es importante, el arquitecto, el constructor nos dirá, pues oye, mira, vamos a aislar con esta lámina súper fina, en vez de con 24 centímetros de aislamiento, vamos a poner esta que son 3 centímetros, que tiene unas características, que es, el metro cuadrado es caro, pero se puede poner porque ganamos en suelo disponible, metros útiles. Esas decisiones son las mismas que tomaron los del siglo XIX. ¿De acuerdo? claro, Son las mismas porque tenían esa intención, que es hoy la que se trata de activar, de reactivar, de no perder, de no ser el usuario el último mono a la hora de comprar una casa. Venga, ahí está la casa y veo que me han hecho un desastre de casa, ¿no? Unas calidades horrorosas, unos planteamientos asquerosos. Entonces, me da igual que por fuera sea muy bonita la casa, ¿no? Y me prometa grandes ventanales que al final lo que van a hacer es grandes cuentas en la energía, ¿no? Me van a dejar el bolsillo tieso. Entonces, la cuestión se resuelve aquí, en este caso, se muestra así. Por eso hoy, en esta pasiva positiva, aplicamos esa lección. Es decir, ¿y qué haría yo en el siglo XXI? Como hicieron los del siglo XIX. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a construir una casa que cumpla realmente los requisitos. En este caso es una pasiva premium, el estándar pasivado en su máxima expresión, pero voy a hacer que sea una casa que, igual que la casa del siglo XIX no tenía electricidad, se alumbraba con velas, bueno, voy a hacer que sea también una casa desconectada, pero no sí, por efecto negativo, como era la del 19 que tengo aquí a la vista, no, sino porque produce su propia energía, porque aplico tecnología, en este caso fotovoltaica, que produce mi misma energía. Es decir, me hago la misma pregunta que los del siglo XIX, que hicieron esta claro, casa de hace ya 200 años, y la respondo con criterios del siglo XXI, porque no tiene sentido para mí reproducir la casa del 19. ¿De acuerdo? Pero la puedo hacer con los materiales que me dé la gana y como quiera. Pero la pregunta es la misma. La pregunta es, ¿cómo es mi habitar en la Tierra? Las personas que vienen a ver esta casa vienen porque se quieren construir una y quieren ver claro, cómo es eso, ¿no? ¿Cómo reduzco mi huella de carbono? ¿Cómo puedo tener una casa con una demanda de energía ridícula, inimaginable para una casa convencional, inimaginable? Y que además puedo, pues eso, tengo el coche eléctrico lo tenemos en la puerta, el cargador lo tenemos en la puerta. Y puedo además, con la propia casa, darme mi movilidad. Cuando en la casa del siglo XIX tenían el burro dentro de la casa, en la parte del establo, que cogían el burro y se iban con él, qué sé yo, a vender lo que vendieran, claro. o la leche, lo que sea, pues mira, el burro estaba dentro de la casa. Pues mira, aquí el burro ahora es un coche eléctrico y también se alimenta de la energía que la casa produce, ¿no? No, Y del mismo calor, en este caso, ¿no? Convertido en electricidad. Entonces, estas son las cosas que hacen las preguntas por el hábitat y se relaciona con los materiales, que se puede construir, insisto, con los materiales que uno quiera. Cada material tiene sus requisitos físicos. Es verdad que si queremos cumplir el estándar Passive House, los requisitos, los criterios, las magnitudes físicas medibles que tiene que cumplir, hace que algunos materiales sean más idóneos que otros, esta es la verdad. Pero es muy raro que un material se deseche per se. ya. ¿Crees, Luis, que puede pasar con las Passive House lo que ha pasado con otras palabras, y no únicamente palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, con la ecología, lo que estábamos hablando antes. Todas estas palabras que parece que llega un momento
que se ponen de moda, los medios las atrapan, los políticos también, y se desvirtúa un poco el valor y además siempre viene todo eso vinculado a un pago, ¿no? A una tasa de lo que fuera, ¿no? Puede pasar lo mismo, yo creo que igual llega el momento en el que llegamos a la misma situación, ¿no? Ya se desvirtúa un poco, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinas tú, Luis? Es un riesgo, Pedro. Sí, sí, es un riesgo. Es un riesgo. Y digamos que en una parte va a pasar. Va a pasar. Una de las críticas que se le hace, por ejemplo, a Passive House es esto, ¿no? Que es un modelo alemán para Alemania. Y dices, sí, de acuerdo, es así. Es cierto. Y entonces te pones a estudiar cómo diablos sociopolíticamente, científicamente, por decir una palabra, nace en Alemania. No ten en cuenta que en el año 86 está la Carta del Desarrollo Sostenible que hace la señora Brundtland, ¿no? Que entonces es la primera ministra, ¿no? Entonces, es decir, que no solo es Alemania, es el mundo que gira, ¿vale? Aunque el banderín fuera el de la eficiencia energética, el de la tecnología. Entonces, puede pasar y en parte mejor queremos, en parte digamos que tenemos que esperarlo. Si no queremos engañarnos a nosotros mismos, aceptemos que una buena parte de este Passive se va a convertir en moda. Aceptemos que una parte de esto, como son edificaciones que requieren conocimiento, experiencia y dominio, un dominio un dominio científico avanzado, pues por de ahí la importancia de formarse, porque aunque por fuera parece una casa, pero en realidad es otro tipo de objeto, pues es evidente que algunas van a funcionar regular o no van a conseguir el objetivo. Bueno, hay ejemplos. Este año 2020 ha habido ejemplos en España, ¿no? Entonces, demos por hecho que eso va a pasar y hasta cierto punto. Lo que ocurre es que estemos atentos a que eso no nos desvirtúe o nos tire por tierra algo que son cosas que yo creo que son muy sensatas. Como por ejemplo que, por favor, no hagas puentes térmicos en las casas. O no hagas casas donde yo tenga como usuario que comportarme como un esclavo de mi casa, ¿no? Económico, activo, etcétera. O sea, se puede construir mejor, se puede construir mejor. Pues bueno, si te parece, seguimos un poco adelante con pasiva positiva, ¿vale? Estamos hablando de temas que me interesan muchísimo, pero bueno, quiero que le demos un poquito pues eso, de contenido a pasiva positiva. No sé, cuéntame, ¿cómo conseguimos? Es una casa de termoarcilla, ¿no? Que son, la termoarcilla son los muros portantes, ¿no? Y cerramiento también. Además tiene una estructura de madera que puedo ver ahora mismo, que es la que sostiene, ¿no? El entrepiso, ¿no? La entreplanta. No sé cómo lo decimos. Sí, la entreplanta. Y luego la cubierta sería de madera también, ¿no? La cubierta sería... Eso es, con cubierta ventilada. La envolvente de pasiva positiva está hecha con materiales muy normales, ¿eh? Es decir, es una envolvente que, como sabes, toda la envolvente, incluida la losa, está aislada. Sí, sí. Los muros, los paramentos verticales es SATE, termoarcilla con un SATE, ¿de acuerdo? Termoarcilla autoportante de 24 centímetros y la cubierta es de madera con el tejado ventilado, ¿no? Cubierta ventilada. Digamos que, o cubierta seca, no es cubierta húmeda, ¿no? Entonces, eso es la envolvente, ¿no? Entonces, la envolvente tiene la parte opaca, que está hecha de, como decimos, termoarcilla y el sate, madera en la cubierta, y la parte transparente, la envolvente transparente, son ventanas, que se decía en el siglo XX, cerramientos de muy altas prestaciones, ¿de acuerdo? Un valor de una transmitancia de 0,70, conseguida naturalmente con un perfil extraordinario. Tiene un acristalamiento de 56 milímetros, casi 6 centímetros, con 5 vídeos. 2, 1, 2, porque luego lleva 2 cámaras. No es triple vídeo, es quíntuple vídeo. De vídeo. 2 cámaras de Sargón. Y aquí, cuando vienen algunas personas, y naturalmente con una instalación que asegura la continuidad de la capa hermética, Claro. del aislamiento. Una de las cosas que en las viviendas pasivas
nos cambia el concepto es el de justamente el de las ventanas, ¿no? Las ventanas, a ver si es que alguna vez se tuvo, pero normalmente el usuario piensa que la ventana es el hueco, ¿no? A ver, ahí tengo un hueco, pongo una ventana y ya está. Ya. Pero la ventana es envolvente transparente, no es una Claro. ventana. Bueno, claro, claro, sí, sí, es la que se encarga también, ¿no? De aportar esa energía, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Porque esto se ha valorado antiguamente también. Los arquitectos más conocidos siempre han tenido en cuenta. Yo esto lo hablaba una vez con mi hermano que es ingeniero industrial. Y él se compró pues un apartamento a las afueras de Valencia y tal. Y lo tenía mirando al norte y tal. Y yo le dije, oye, claro, él me hablaba de no, tiene aire acondicionado y tal, y yo le decía, oye, ¿no sería mejor una mejor orientación? Hablábamos de eso, ¿no? Y él teníamos esa discusión tan sana, ¿no? Entre un arquitecto un poco más, pues, intentando trabajar esa forma y un ingeniero que él hablaba de la tecnología. No, mira, aquí tengo aire acondicionado, tengo esto y no tengo problema, ¿no? Yo en casa estoy muy a gusto, ¿no? Y cómo es tan importante y cómo las casas pasivas es un tema fundamental, ¿no? La orientación. Sí, sí. Sí, sí, tienes razón, pero muchas de las temas que proponen las casas pasivas, los arquitectos ya de suyo lo estudian y lo tienes en cuenta. Pues como tú acabas de decir, un ejemplo muy bueno. Orientación norte, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el paramento norte tiene apenas dos ventanas y muy chiquititas. Básicamente es opaco, ¿no? Porque claro que por ahí le golpea, ¿no? El frío, que ahora estábamos en bajo cero, ¿no? Le golpea y la pérdida térmica ahí, si no lo entiendes bien, es enorme, claro. Claro. Naturalmente necesitas las máquinas para que te aporten el frío y el calor. Los cerramientos aquí son fundamentales porque en una casa pasiva, y doy cifras generales, digamos que por la casa pasiva, la superficie cristalada, siendo entre un 10 y un 12% de toda la envolvente, muy poco, ahí te estás jugando más de la mitad de las pérdidas y las ganancias térmicas. Es decir, es una Ya. parte que formalmente es poca en dimensión, en superficie, es poca con respecto a todo el volumen, pero es crucial. Por eso tiene que estar muy bien pensada, muy bien calculada, ¿no? Y naturalmente tienes que hacer lo posible porque la orientación sea la adecuada, dependiendo del lugar donde estés. Claro. Esto hace, dependiendo de estés en el planeta, a lo mejor la orientación norte es la mejor o la peor, o quién sabe, ¿no? Pero Bueno. esto es lo que hace que las casas pasivas, o sencillamente yo soy un usuario que al norte tengo unas vistas maravillosas. Tengo el Claro, mundo o la montaña. Y ya sé que es el norte. Ya sé claro, que, claro. ya sé que si le digo a la arquitecta, ya, pero es que yo en el norte quiero tener unos ventanales, porque tengo la vista. Pues, ¿qué le vas a decir al usuario? No, porque la eficiencia energética, la técnica, no sé qué. ¿Qué dice el usuario? Oiga, lo siento, vaya usted por ahí. Yo quiero sentarme en mi casa y ver el norte. ¿Qué sucede? Pues ahí está, obviamente, las capacidades de la arquitectura y de sus profesionales para entender eso, para satisfacer esa demanda del cliente y ser consciente de lo que va a pasar ahí. Ser Claro. consciente, ¿no? Y decírselo al usuario. Pues mira, yo lo siento al norte y en los Pirineos, pues un ventanal de 6x4, pues ya lo Ya. siento, pero No, porque ahí de vídeo, qué sé yo, o sea, la transmitancia la va a tener, la pérdida la va a tener, no va a poder estar como aquí te pones al lado de los cristales, bueno, ahora te lo comento, que es muy bonito, pero evidentemente que ahí no vas a estar a gusto, vas a tener disconfort claro. o falta de confort, ¿no? La idea de eficiencia energética, que es como la Unión Europea ha querido, fundamentalmente a partir de las primeras normativas de eficiencia, de ahorro, está el asunto que todo el mundo conoce, ¿no? Los edificios Ujú. y el transporte, la movilidad, son los que producen el 80% de las emisiones de CO2 de la Unión Europea. El 70, el 75, el 65 cada vez menos. Mm. Pues a partir de ahí políticas concretas para la movilidad que tenemos hoy en día a la hora del día, ¿no? Sí, Microeléctrico, sí. modalidades compartidas que nos cambian el concepto de movilidad. No solamente no es un cambio tecnológico, es un cambio de cómo me relaciono con el mundo. Y en los edificios, pues obviamente vamos a hacer edificios. ¿Quién me asegura que la disminución del edificio es menor? Pues la técnica, la tecnología.
Eficiencia, eficiencia, edificios eficientes, 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 eficientes. A partir esto se ve con claridad en las nuevas directivas de 2015, de los últimos 5 años en la Unión Europea, donde se dice, vaya, va a resultar que aunque hagamos edificios muy eficientes, o nos damos cuenta que hay gente viviendo dentro o mal asunto. Y las propias directivas que tienen que ver con la edificación, aparte del gran cambio en el cual energía y clima convergen ya en una única política, que antes estaba separada, ahora ya son directivas de clima y energía, ¿no? Se ha abierto la puerta a pensar en el usuario. Porque si el usuario dentro, como yo he sido testigo, por ejemplo, en promociones de bloques grandes, multifamiliares que he visitado en Alemania, pues era el usuario el que estaba provocando el que se disparase el consumo energético de la casa. ¿El usuario en qué sentido? ¿Por el calor del usuario? Porque... Consumía mucha agua caliente, porque tenía las ventanas abiertas todo el rato. Es decir, su comportamiento dentro de la casa. Claro, porque cambia el comportamiento, eso es cierto también. Esto es un tema que también podemos comentar un poco, ¿no? El tema de... Ahora vamos un poco a los temas más de la vida. Pero vaya, que la ventana del pasiva positiva tiene esta envolvente así y con los cerramientos. Te decía que es muy bonito ver. Esto es una experiencia. Esto es una casa que quien viene aquí es para experimentarla. Yo Luis tengo que ir, así que eso ya lo hablaremos. Le decimos, esto es un secreto que te cuento. Y le decimos una cosa muy simple. Pon una mano en el vidrio de afuera y pon la otra mano en el vidrio de adentro. Bueno, y el efecto es como si tuvieras la mano de afuera con un bloque de hielo. Claro, y la otra... Y la de afuera calentita, calentita, calentita. Entonces, pero bueno, vamos a ver, en 6 centímetros, ¿cómo es posible? En 6 centímetros, mis dos manos me están diciendo que estoy en sitio completamente diferente. Esa experimentación táctil, física, tan sencilla, perceptiva, explica más al usuario la importancia de un buen cerramiento, la importancia crítica de un buen cerramiento. No estoy entrando naturalmente en temas de precio, pero hay buenos cerramientos hoy con un balance calidad-precio razonable, sobre todo además dependiendo de la zona en la que esté la edificación. Pero esa percepción, es aquí como explicamos aquí las cosas, ¿no? Claro, es mejor, es la mejor manera de entenderlo, mucho más que con palabras, ¿no? Esos son recuerdos que se te quedan ya metidos, ¿no? Una pregunta que me surge a mí, a ver si me la puedes responder. Me has dicho que del 10 al 12% sería de aperturas, en este caso a sur, lo que tenéis en pasiva positiva. ¿Cuánto es lo máximo que te atreverías tú, y esto ya es opinión, a poner de porcentaje? Aquí en pasiva positiva, es que en las casas pasivas, digamos que las aperturas están calculadas. Digamos que te dice lo que se llama el programa, el PHPP, el Passive House Planning Package. Te dice, oye, ¿qué quieres? ¿Un ventanal enorme? Ponlo. Pero según los cálculos de lo que te va a pasar ahí, o sea, los cálculos de la energía que vas a ganar y vas a perder, lo que te está diciendo es que el arquitecto busca el balance y dice, vale, va calculado. Entonces, si quieres esas, digamos que hay unas medidas óptimas que el HPP te calcula para decir, pues mira, para que estés dentro de los criterios, la ventana te recomendamos este tamaño, la balconera este tamaño. Luego tú puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Quieres el ventanal al norte? Vale, lo metes en el programa de cálculo y naturalmente te va a pasar lo que te va a pasar. Ya, que te va... Lo siento, no cumples el estándar Passive House. Sí, pero claro, yo no te digo, vale, yo no quiero que vayamos a romper el programa, ya directamente a destrozarlo. Me refiero a cuánto te atreverías a abrir en estas ventanas. ¿15%? O sea, quiero decir, un porcentaje que sea, porque claro, pierde un poco una vivienda a nivel también de lo que un arquitecto, ¿no? A nivel formal, ¿no? Porque nosotros ya sabes que a veces tenemos nuestras películas sobre el tema del mundo formal, que tiene esas cristaleras, ¿no? Que ya sabes que las cristaleras siempre es algo que para un arquitecto, vamos, eso es como el oro para las cristaleras, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos conseguir una casa de estas acristalada que fuera pasiva? ¿O tú crees que eso es muy improbable? No, existe, por ejemplo, en Viena hay un rascacielos, digamos, creo que están los 100 metros, me parece, que es todo de vidrio.
O sea, se puede, o sea, se puede sin ninguna duda. O sea, se puede, ¿no? Lo que ocurre es que estás construyendo estás construyendo un artefacto psicofísico. Es decir, se puede, hay edificios. Este rascacielos, para que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero está en la base de datos del Passivhaus Institute. Vale, Es lo decir, vamos a hay buscar. edificios Passivhaus certificados que tienen una superficie de vidrio enorme, enorme. Y estos que te digo, bueno, sí que es muro cortina, de vidrio entero, Ya, ¿no? ya, ya. No, no, se puede, claro que se puede cumplir. Se puede, sin duda. Ahí me iría a una cuestión del precio. Ya, sería el precio. No, y del precio. Pero se puede. Es decir, no. Ahí está el límite de lo que se quiera, el presupuesto, el uso. Se puede tranquilamente. Pero digamos que, salvo casos extremos, yo no creo, tiendo a creer que el arquitecto, como tú dices, no tiene por qué sacrificar su idea de la ventana del cerramiento en base a o basado en criterios técnicos de eficiencia. ¿De acuerdo? Ya. Ujú. No, en principio, creo que no tiene por qué. No tiene por qué. ¿De acuerdo? Sabe a lo que se enfrenta, naturalmente. Aquí, pues aquí podríamos haber hecho una ventana, podríamos haber aumentado la superficie al 22-23%. Bueno, Ujú. pero implica cosas. Implica que la ganancia sería mayor, la pérdida mayor, y entonces a ver qué hago con el resto del conjunto para entrar Ya, dentro ya, de ya. eso. Entonces, ¿cómo recalculo? Eh, Esto, de hecho, es fuente de bastante conflicto entre el usuario y el arquitecto o la arquitecta, que hoy en España Ujú. se quiere hacer una pasiva. Ya. Porque normalmente el arquitecto tiende a explicarlo en términos de eficiencia. Vea, oiga, está muy bien, pero si quiere tener ese ventanal, pues imagínese, por ahí vas a tener unas pérdidas enormes, unas ganancias en verano insoportables, con lo cual te obligas a poner, obviamente, a pensar el control solar muy bien, Claro. a evitar que el sol entre y ya tienes que pensar en cómo. Entonces, pero se lo explicas al cliente y el cliente tiene que saber, ¿no? Pero a veces esa comunicación no es tan feliz como parece. Se les dice, no, vamos a hacer una Passive House. Pero claro, los ventanales que querías igual no los podemos hacer, hay que reducirlos. Y claro, el cliente te va a decir, ¿y qué gano yo? No vas a tener que pagar recibo de la luz, vas a tener una casa que va a ser autosuficiente. Y igual el cliente está pensando también en lo que va a pasar en los próximos 2 o 5 años. No está pensando en esa recuperar, porque le haces un análisis de la inversión, ¿no? Pues recuperará la inversión en 15 años o en 20 años. Y están pensando, ya, pero es que en 15 20 años yo no sé lo que va a pasar conmigo, ¿no? Que es mucho lo que pasa también, ¿no? Es difícil llegar a esta... ¿No? ¿Cómo lo ves tú eso, Luis? Este tal como lo dices. Este es un asunto también delicado porque en este balance, el balance de coste-beneficio, el retorno de la inversión de una casa pasiva tiene que ser pensado a largo plazo. Lo que ocurre es que en términos económicos, y de hecho para calcularlo usamos un periodo de 50 años, Ujú. pero el retorno de la inversión se produce antes. Lo que ocurre es que desde el día 1, eh, y hoy en día se puede construir pasivaos, vamos a decir, 1.100 euros metro cuadrado, por no Ujú. ser España. Naturalmente no te vayas a grandes cosas, ni a edificios complicados, nada de eso. Ya, ya. Es sencilla. 1.100, 1.200 euros metro cuadrado. No, es difícil hacer pasivo a 600 o 700 euros. Esto es difícil. Ya. Entonces, digamos que en la comparativa es el famoso sobrecoste de pasivo, ¿no? En la Ujú. comparativa, normalmente, que también depende de tantas cosas, ¿no? Pero en la comparativa, digamos que todavía una buena parte de la vivienda no passive, o la vivienda código técnico, está más barata que una vivienda pasiva, ¿no? Hoy en día el usuario, por los estudios que nosotros tenemos hecho y la experiencia, obviamente, de estar ahí todo el rato, digamos que el usuario está dispuesto a un máximo, digamos, de un 10% con Ya. respecto a un convencional. Ujú. Si tú quieres explicarle al usuario que esto es otra cosa, que hay que valorarlo por otro modo, que esto se mira de otra manera, hazlo, pero le estás contando, pero es como si viniera un marciano a explicarnos la vida en Marte o en otro planeta. O sea, Eso también tenemos que hablar. el usuario tiene su experiencia de su casa y ese es su canon para comparar.
Y tú le vas a decir, que no, que abandone toda su experiencia de toda su vida, de sus padres, de sus abuelos, que es la que ha vivido, Claro, por una cosa nueva que tú le estás prometiendo que va a funcionar así, 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 y de que el otro no ha ido a hablar nunca, o ha entrado en internet hace 10 días. Es decir, le proponemos, si enfocamos esto por la parte de la inversión, le estamos proponiendo al usuario un salto que desde el punto de vista eh, de su práctica social es muy grande. Un caso que conozco en Asturias, donde el constructor le dio la casa código técnico, le dio la casa pasiva con un 1% más de presupuesto que la de código técnico. La misma casa, pero en código técnico y en Passive House. Un 1% más. y la Pues no, rechazó. no quiso. Porque ese 1% era un 1% en lo desconocido. Ya, Desconocido. Oiga, yo es que quiero esto de toda la vida. Ya sé que no es cuestión del dinero, entonces ya no estamos hablando de cuestiones del dinero. También en economía, en sociología, el qué es el precio también está muy estudiado. ¿De acuerdo? claro, Entonces, es verdad que cuesta a veces y hay que tener mucho cuidado a la hora de comunicarlo, pero si tú vas a concienciar o convencer al cliente por la parte económica de la eficiencia, tienes que tener cuidado porque te puedes meter en un jardín donde lo que consigas es rechazo completo ya, de la inversión del usuario en algo que no conoce, no sabe y no ha visto. Que también hicimos pasiva positiva para esto. Para que, pues, claro, ven a tener la experiencia, ven a tener ya un criterio a la hora de por dónde vas a ir, ¿no? claro, Lo que pasa es que, entonces, claro, la inversión se puede recuperar un poco más tarde, pero se hace desde el minuto uno que vives en la casa pasiva. ¿Qué pasa? claro, Pues que llega el usuario a su casa pasiva, si está bien diseñada y bien construida, como hay que presuponer, y hay que pensar que es así, pues que dice, me da igual que me haya costado un 4% más que la de al lado, que no es pasiva. Vamos, como si hubiese sido un 10. ¿Por ya, qué? Porque desde el minuto uno lo está recuperando en confort, en bienestar y en salud. claro, En claro, calidad del aire, que diríamos ahora con el virus. Lo que pasa es que está físicamente controlado. Mira, eso también se parece a las casas del siglo XIX, ¿no? O las de, no hay que irse tan atrás, ¿no? Como ventilaban las casas antes, ¿no? Que como las tenían fresquitas, ¿no? Las casas de antes, ¿no? De muros grandes, etcétera, ¿no? Que menos estaban muy fresquitas. Estaba muy fresquita porque se abría una puerta, una ventana, entraba, había ventilación natural, cruzada, etcétera, ¿no? Eh, Estos mismos principios básicamente son los que se aplican en la casa pasiva, donde la ventilación está controlada. mm, La gran diferencia con, digamos, la ventilación de las abuelas, de nuestros abuelos, ¿no? Que tenían la casa fresquita en verano. La ventilación está controlada mm, mediante, obviamente, una máquina que es la ventilación mecánica con recuperador de calor, ¿no? ujú, Entonces, de nuevo, está calculada para que las renovaciones de aire dentro del habitáculo sea como máximo del 0,6, 0,60, 0,60, ujú, ¿de acuerdo? A la hora. Entonces, está calculado para que haya el mínimo de infiltraciones no deseadas, que es lo que le pasa a las viviendas normales, y que las renovaciones del aire las produzca esos 0,6 de infiltraciones no deseadas y ujú, todo lo que produzca dentro se produzca bajo cálculo y mediante ventilación mecánica controlada. Y a partir de ahí, esa ventilación mecánica controlada, tú la puedes poner a la potencia que quieras. ya, Si hay una persona en la casa, si hay dos, si hay tres, si hay cuatro. Normalmente en el PHPP, tú calculas el PHPP y el volumen de metros cúbicos que estás ventilando permanentemente o a la hora. Puedes mm, tener 70 metros, 70, 80, 100, 200, depende del volumen, de los metros cúbicos que tenga el edificio, ¿no? ujú, Entonces, hay varias posiciones y dependiendo, el pasivo te calcula de entrada un parámetro, que en este caso, en el caso de pasiva positiva, son dos personas, ¿de ujú, acuerdo? Pero si aquí hubiera 8 personas, yo voy al aparato de ventilación y le doy un punto de potencia más. ujú, Dependiendo de la máquina que tengas, aquí podemos renovar hasta 500 metros cúbicos a la hora. Entonces, digamos que las casas pasivas, primero, tienen muy controladas las infiltraciones externas, las ujú, infiltraciones no deseadas, que pueden ser de contaminación o de cualquier otra cosa. Y luego, internamente, como las casas pasivas son muy herméticas, muy estancas, tienen su sistema de ventilación para renovar el aire
Ujú. al modo en el que nosotros le vayamos pidiendo. Y que por cálculo ya tienen unas renovaciones de metros cúbicos ya calculadas. Aquí el tema más conocido es el de las escuelas, ¿no? Los colegios, ¿no? Que los niños, matemáticas a las 3 de la tarde, a las 4, cuando la concentración de CO2 es de 3.000 o 4.000 partes por millón. Los Ah, niños no aprenden matemáticas. yo me dormía también. Me acuerdo. Entonces, digamos que la ventilación está controlada y te permite asegurar una calidad de aire permanente Ujú. donde los niveles de contaminación pues, son muy bajos y que tú puedes ir modulando, regulando tu máquina, a ver, lo hace un especialista, pero tú como usuario puedes manejar 2 o 3 parámetros. Ya, puedes Sencillamente, añadir. y Ujú. hay si están los que viven en el cálculo, las personas, 2, 4, 6, 8, si ves que viene gente, que ya ves tu medidor de CO2 que te está diciendo, oye, el propio medidor te está diciendo ventila, que hay mucha concentración. Te hablo de CO2, Ya, 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 ya. Ujú. otra cosa es un virus. O sea, otra cosa son partículas tan pequeñas Ya, ya, donde bueno. se van a colar por los filtros, pero es que estamos por los filtros de la máquina, ¿no? Pero en general, la ventilación de una pasiva te garantiza un aire de enorme calidad, o sea, higiénico. Ujú. Aunque fuera, estás en Madrid, por ejemplo, y sacas el filtro y lo ves todo negro, se va quedando toda la contaminación allí. Y el usuario puede razonablemente controlar esos caudales. Ujú. Ujú. Entonces siempre es a un nivel de partes por millón de CO2, que es el parámetro, digamos, por excelencia. Ujú. Pues puedes ver la ionización, puedes ver también muchas cosas, ¿no? Pero digamos que es el parámetro principal que te dice, que te da la indicación de calidad, ¿no? Ujú. Lo haces con la máquina. También lo haces con las ventanas, ¿eh? O sea, Ya, la ventilación. A mí me gusta decir que Passive House se ventila, es siempre ventilación natural. ya. Solo que y que es una ventilación natural que se hace de 2 modos. Una por una máquina, que es la máquina ventana, Ujú. es, si me apuras, más sofisticada como máquina que la propia máquina de ventilación, porque la ventana es una cosa que es un objeto que yo no paro de asombrarme, todo lo que una ventana, todas las funciones que una ventana cumple, que un día me puse a apuntarlas y me salían más de 20 cosas que una ventana hace en una casa, y nos percibimos de 3 o 4. Digamos que hay 2 modos de ventilación natural. Uno, la ventana, y otra, la ventilación mecánica controlada con Ventilación mecánica. ¿Cómo conseguimos conseguir con un cerramiento, digamos, de ladrillo cerámico, en este caso de bloque cerámico, cómo conseguimos la estanquidad, digamos, porque en un entramado, digamos, de madera, sí que se suele poner una lámina, ¿no? Hay una lámina aislante que está puesta entre los paneles de OSB y entonces ahí está más o menos claro, ¿no? Se ve, estás un poco metido, que eso es otra cosa también, ¿no? Que da un poquito a veces de, hay que explicarlo un poco, ¿no? Porque claro, cuando se habla de casa pasiva se habla de esta lámina que parece como que estés metido en una caja de plástico, ¿no? En una bolsa de plástico. ¿Cómo sería en este caso? Y bueno, ¿cómo sería en el caso del bloque cerámico y el tema de la caja de plástico o la bolsa de plástico? ¿Me dirías tú? El concepto de la hermeticidad y la estanquidad es relativamente nuevo en la Ujú. edificación. Como concepto seguro tiene, bueno, tiene siglos, de acuerdo. Pero la cuestión es, en la práctica, a la hora de construir, y el que se tenga en cuenta, el código técnico todavía lo cita, pero no está marcando magnitudes. Digamos que la hermeticidad y la estanquidad tú la puedes conseguir normalmente a través justamente con 3 materiales. El enlucido, el yeso, el OSB y las láminas. Ujú. Entonces, y dependiendo si es una obra nueva o rehabilitación, una rehabilitación de un edificio histórico, pues normalmente vas a echar mano de las láminas. También ten en cuenta que una lámina es 1 milímetro, es Ujú. útil, metros cuadrados útiles, pero si quieres un Sí, enlucido, claro. bueno, pues ya tienes que, el enlucido, para que sea hermético, tiene que ser mayor de un centímetro y medio. El enlucido de aquí son 3 centímetros. Ya. Mm. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en pasiva positiva mostramos los 3 modos de hacer la estanquidad y la hermeticidad. Es decir, tenemos las 3 técnicas y se Ujú. pueden ver y se explican. Y Ujú. luego, naturalmente, todo con su encintado, Ya. de cómo resolver los encuentros.
de lámina con lámina o de lámina de la losa con el paramento, con la fachada. Luego, naturalmente, con todos los encuentros, normalmente con cintas o con estas membranas elásticas que hay, ¿no? También. Ujú. La disponibilidad de los elementos técnicos, la tecnología para las casas pasivas, que en España hace 10, 12, 13 años, pues era poca. Hoy en el mercado, en España, tienes todo tipo de materiales para hacer una casa pasiva como tú quieres. Ujú, ujú. Y hay materiales que no están en España, y hay cosas, o a lo mejor de ciertos materiales o componentes solo hay 2 o 3, cuando ves que en Alemania hay 14 o 15. Es decir, competencia entre las marcas, etcétera, etcétera, Ya. ¿no? Pero Ujú. poco a poco irán entrando más. Entonces, digamos que luego el usuario la lámina no lo va a ver. La cuestión es que hay que evitar la confusión entre decir que Pasiva es un edificio estanco, hermético y estanco, Ujú. y evitar que el usuario piense que es que su edificio no transpira. Claro, claro, ahí es donde iba. Ujú. El edificio tiene que ser hermético y estanco, y hay diferentes técnicas para eso, pero naturalmente el edificio tiene que respirar, transpirar, ¿no? El famoso valor SD, el transporte del vapor de agua, el transporte de la humedad, que en Pasiva es una cosa de una importancia extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, crítica, porque estás Ujú. dentro del habitáculo hermético y estanco Claro, y claro. estás respirando, estás cocinando, te estás duchando, estás haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, naturalmente que estás emitiendo humedad, aparte de la humedad que tengas en la casa, ¿no? Que, por cierto, en Pasiva siempre está controlada. Ahora aquí hay un 49% de humedad, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. tienes que explicar que la composición de la envolvente está pensada para que en sus diferentes partes, incluido el cerramiento este que tienes aquí de termoarcilla, Ujú. tengan valores OSD en modo en el que faciliten la transpiración desde dentro hacia afuera. Y que Ujú. por el camino alguno de estos componentes no produzca un cuello de botella, no tenga un valor SD distinto que impida que la humedad pase, y porque te va a hacer entonces la patología, ¿no? Te va a arruinar el aislamiento, te va a empezar a mojar, va a empezar a condensar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, el transporte de la humedad en un edificio pasivo, recuerdo una sesión que Wolfgang Feist asistía en Suiza, el fundador del Standard Passive House, acerca de los 6 modos del transporte de la humedad en una casa pasiva, ¿no? Ujú. Era una lección de física, el transporte de la humedad, ¿de acuerdo? Entonces hay que explicarlo sencillamente. En, cuando al usuario le explicas una pasiva, primero que hácela experimentar y que él haga las preguntas, más que tú explicarle cosas. Ujú. De lo que le vayas a explicar va a retener un 10% y a lo mejor un 5% es lo que va a ser operativo lo que le digas. Pues no está en su experiencia el que le hables de medidas de tranquilidad, ¿no? Y porque en su casa Claro, pone el niño en la ventana y ve que infiltra aire, ¿no? claro, claro. Un tornillo y un poco de espuma, cosas así. Sí, sí, es Entonces, cierto. son experiencias, prácticas sociales que están lejos del usuario actual, que cada vez menos, pero que todavía hay una inmensa mayoría, una mayoría muy grande en la cual no está. Entonces, si le dices que le vas a hacer la metida sanguínea con láminas, pues oye, pues teóricamente, ni más ni menos. El usuario, si ha venido a pasiva positiva, dirá, pero esas láminas me van a durar 50 años, pero la cinta con la cual tú me Esas las no son las que vi yo, ¿no? Esas no son las que vi yo allí, ¿eh? Estas. pero esa cinta con la que me estás haciendo los encuentros va a estar ahí 50 años. Bueno, he visto que en la web tenéis los fabricantes también de los productos. En la web hay algunos. Entonces, claro, ya cuando escuchen el podcast y vayan a hacerse la pasiva, van a poder ir a la web a ver si el fabricante y le dirán al arquitecto, oye, coge este fabricante o al constructor y quiero con este fabricante de la pasiva positiva, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco harán. Aquí no jugamos a las marcas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que dentro de esto es una casa taller laboratorio. Entonces, dentro de la parte de laboratorio, pues es evidente que los experimentos los hacemos. Ahora mismo en el cuarto de baño tenemos una apertura de humedad que está en lucir, porque estamos viendo, ¿vale? Claro. Entonces, aquí tenemos también nuestros experimentos. En la casa, la parte de laboratorio, con las instalaciones de ventilación también tenemos algunos, con los acristalamientos también. Es decir, el usuario ve y dice y aprende. Pero no aprende no porque aquí le demos una lección. Es tan absurdo que un usuario venga aquí y le queramos explicar. Pues ya está aquí. Ya. Cuando alguien viene aquí, lo primero que hacemos es dejarle solo en la casa.
Ujú, ujú. Nos vamos, 20 minutos, media hora, y le decimos, ¿estás en tu casa? Le tenemos naturalmente un buen café, unas buenas pastas y todo eso, porque somos muy buenos anfitriones, hay que reconocerlo. Y, y le digo, ¿estás en tu casa? Y nos vamos. Ok. Y ahora, ¿estás en tu casa? Abre, cierra, toca, lo que te dé la gana, dejamos solos, ten la experiencia. ¿Qué te voy a contar? O sea, el proceso aquí es completamente inverso. Aquí explicamos muy poco. Todo lo que nos pida el usuario, ¿no? Pero explicamos muy poco. Toda la medida de la estanqueidad, aquí hay los tres tipos más habituales y la función que tiene cada uno, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con muchas cosas, ¿de acuerdo? Con el precio, con el presupuesto, con el tipo de idoneidad, que en cada caso, si es rehabilitación sobre todo, ¿no? Eh, cada material hay que elegirlo, ¿no? Y por suerte en España tenemos ya varias alternativas para cada caso. Entonces, cuéntame, venga, vamos ya que me lo has comentado, pasos a seguir para un usuario, para un profesional. Luego, coméntame, seguro que me vas a decir, los pasos para seguir es venir aquí a Pasiva Positiva y verlo, y eso me parece bien, y eso es lo que les vamos a proponer primero. Entonces, pasos a seguir para un usuario y a un profesional, porque Pasiva Positiva se puede visitar. Sí, sí, naturalmente esto es lo primero que propongo. No hace falta, como dices tú, es una obviedad, ¿no? Se puede visitar en nuestra página web pasivapositiva.com, ahí están las condiciones y los requisitos, ¿de acuerdo? Ujú. No te oculto que, por ejemplo, hay personas que llaman para visitar a usuarios particulares, porque también vienen profesionales a hacer talleres. Eh, y se sorprenden cuando hay que pagar por venir. Digo, ¿cómo? Si yo quiero ver una casa, tengo que pagar. Como si esto fuera un piso piloto de una promoción. Aquí no vendemos nada, aquí no vendemos casas, aquí no Ya, decimos nombres de nada, ni tenemos intereses. La gracia de esto es que tenemos una independencia de criterio claro. para decir lo que haya que decir, del estándar Passive House, bueno, malo, regular, del código técnico, bueno, malo, regular, o de tantas cosas, o del coche eléctrico, lo que sea, ¿no? Entonces, mantenemos una independencia de criterio que es lo que más valora a la gente. Claro. Ujú. Entonces decimos, pues igual que uno va a un restaurante y no se va sin pagar. Y que bueno, y que también se aporta un valor, se aporta información y se aporta no es únicamente la visita, sino que las personas que viven, las personas que lo han hecho todo esto, las personas que os tenéis que dedicar vuestro tiempo también estáis ahí y es vuestro tiempo también. Entonces, quiero decir, la persona que lo explique es su tiempo el que está dedicando. Entonces, eso evidentemente se lo decimos a cualquier oyente que evidentemente, pero bueno, lo que hay que pagar los precios los tienen en la web. Yo no digo nada porque se pueden cambiar y los pueden cambiar, así que yo no digo precios como son, pero vamos, yo tengo que ir y ya lo sabe Luis que nos veremos y nos conoceremos en persona. Y la verdad es que sí que vale la pena, al menos antes de lanzarse a hacer una casa pasiva, ¿no? Porque, claro, los arquitectos nos queremos a veces muy. Sobre todo, porque creemos que lo podemos hacer todo, ¿no? Pero luego cuando te pones a hablar de detalles y entras en detalle, a resolver cada problema se convierte en un mundo. O sea, cada detalle en una vivienda es un mundo. Entonces no es tan fácil como decir, quiero hacer una casa pasiva, a ver, estos son los 5 principios, venga, adelante. Y sobre todo aprender de los que ya han cometido los errores y han aprendido de ellos, ¿no? Entonces, si alguien ha cometido los errores y ha aprendido, ¿para qué vamos a volver a empezar desde cero y tener que volver hacia atrás, ¿no? Entonces, los que estáis aquí escuchando también, pues eso, sabéis que si vais a visitar a Luis, me tenéis que avisar también y nos comentaréis luego en el podcast, os invitaremos también a que nos deis vuestros comentarios. ¿Y qué podría hacer un profesional? Venga, un profesional que esté en Latinoamérica, porque nos escucha mucha gente de Latinoamérica. ¿Qué podría hacer ahora? Quiere construir una casa pasiva. Si es un profesional, lo más recomendable es que se forme, ¿de acuerdo? Porque el edificio es un profesional que está formado, por supuesto, capacitado académicamente, y si ha de construir una Passive House bajo el estándar Passive House, necesita formarse, ¿de acuerdo? Porque entran conceptos que a lo mejor, dependiendo de las escuelas o las facultades, no se enseñan tanto, física, la construcción, etcétera, necesita formarse. Esta es la cuestión más práctica, ¿de acuerdo? En Europa, y formarse pues, con los cursos normales que tiene el Passive House Institute, ¿no? El Designer, que es cómo diseñar Passive House, el PHPP, que es cómo calcular el balance energético, y si es un constructor o alguien que va a construir, el Tradesperson, que es cómo construir. Básicamente la formación del Passive Institute hay de todo, pero son de esos tres conceptos, cómo construir, cómo diseñar, cómo calcular.
Ujú. Entonces, si es un profesional de la arquitectura, del diseño, designer, cómo diseñar y cómo calcular. El modo en el que algo nuevo se introduce en cada país depende también en cada caso. Bueno, pero también se hace mucha construcción, digamos, propia, ¿no? La construcción que se hacía aquí antiguamente, hay mucha gente que construyen, digamos, sin tener esos equipos de trabajo, como en España, ¿no? Se hace mucha construcción de empiezan construyendo un poquito su casa, luego, entonces, igual ellos también pueden aprovecharse de ciertos conceptos, ¿no? De la construcción de la passive house, ¿no? Empezando por la orientación, ¿no? Empezando por la orientación, que es el tema más obvio, ¿no? Sí, sí, la orientación no es patrimonio de Pasiva, es patrimonio de la arquitectura bioclimática, ¿no? Desde hace mucho más tiempo, ¿no? que el propio estándar. Pero naturalmente la orientación. Esto siempre. Es decir, además, lo has dicho muy bien, Pedro, lo has dicho muy bien. Es decir, el estándar Pasiva uno se puede acercar a él, puede formarse oficialmente o puede acceder al conocimiento que puede estar abierto, etcétera, y puede empezar a justamente esto, ¿no? A utilizar para construir mejor algunas partes del estándar Pasiva. Pues claro que puede hacerlo, pues claro que sí, claro que sí. Y eso ya es un buen consejo, sobre todo para Latinoamérica. Ya es un buen consejo. En Ujú, Latinoamérica hay investigaciones, ¿eh? Lo digo de primera mano porque las conozco. De ujú, arquitectura bioclimática, hay unas cuantas, ¿eh? Por toda Latinoamérica. Lo que pasa es que el Standard Passive House es un edificio que al menos por 50 años, porque es el periodo en el cual al menos yo hago los cálculos del retorno de la inversión, el MAN, el cálculo del MAN, etcétera, tiene que mantener las mismas prestaciones energéticas, que este es el reto. ujú. Yo puedo Claro. diseñar, sí, qué bien, lo he construido, qué bien. Oye, y entra el usuario, qué bien, inauguro mi pasiva. Amigo, que son 50 años manteniendo las prestaciones. O sea, Claro. que en el año 3, en el año 4, en el año 7, en el año 12, en el año 20, yo tengo que tener los mismos parámetros dentro. Ujú. Y una vivienda pasiva, otra de las cosas que hace que esto es muy bonito, voy a usar una palabra que es un neologismo casi, ¿no? Empodera al usuario. Ujú. Porque yo, con una simple cámara termográfica chiquitita, o con pagar a alguien el test de Global Door, al año 3 puedo decir, oye, venga, me he comprado una PASI en España y voy a hacer un test de Global Door, que es una cosa que se hace a la escala pasiva. Me cuesta 300 euros o 400 o lo que sea. Y resulta que ya no da 0,6 renovaciones a la hora en infiltraciones, que da 1,6. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Esto ha pasado en Europa, ¿eh? Esto ha pasado. Ya. En los casos que yo conozco son del Reino Unido, donde viviendas de promoción pública pasivas, de bajo estándar Ujú. pasivo, certificadas, resulta que el año 2 y 3 ya estaban fuera de los parámetros pasivos. Ujú. ¿Y qué hago como usuario? Porque a mí me vendían una pasiva certificada, obviamente la certificación no tiene nada que ver, la certificación no te asegura que en el Claro, momento que claro. se cumple, no en este, no a lo largo de los 50 años. Pero, ¿y qué hago? Pues algo va a pasar. Esto es una parte que no vamos a hablar aquí, también es complicada, que es la parte de legal, ¿no? Ujú, Porque ujú. un usuario, me hago una passive house, me la certifico y al tercer año ya está fuera de los parámetros, de los criterios passive y a alguien tengo que demandar. Claro. Bueno, la vivienda tiene unas garantías, pero ¿dónde entrarían? Es muy buena reflexión. ¿Dónde entrarían las garantías para una passive house? ¿No? Porque, claro, la vivienda tiene, ¿no?, 10 años para fallos estructurales, 3 años instalaciones, un año para acabados. ¿Dónde estaríamos hablando para una passive house? Es muy buena reflexión, la verdad. No tiene, hay un vacío jurídico ahí enorme. Naturalmente se apaña con lo que hay ahora, esto que acabas de decir, ¿no? El decenal y todo esto. Pero, ¿qué pasa si mi passive en el año 19 tiene 5 renovaciones? Porque justamente las cintas que usé para los encuentros se han despegado. Y eso también a mí no, eso también me lo estás comentando y me está dando que pensar, ¿eh? O sea, que las casas pasivas a los cabo de los años también, claro, hay que cambiar esa mentalidad de la vivienda fija y que desde el primer día que se construye siempre va a estar igual. Tiene una vida también y va... Eso la verdad es que no lo había pensado yo también, pero claro, ¿qué ocurre si la vivienda va de... ¿Cómo garantizas, no? Igual, por ejemplo, el bloque cerámico es una buena garantía respecto a otros materiales en este sentido de durabilidad, ¿no? Me refiero, un bloque cerámico, a no ser que luego empieces a picar y abras rozas
en una casa cerámica, que eso es casi como un delito, es para casi encarcelarte, abrir unas rozas en una fachada. Claro, es difícil que pase algo con ese bloque cerámico, ¿no? Un asentamiento igual que... Pero un asentamiento le puede pasar a cualquier casa, ¿no? Sea Eso pasivo o no. cualquier casa, claro. Yo me refiero a mal funcionamiento por, digamos, el concepto en sí mismo. Porque en su día se ve que se hizo mal el diseño o el cálculo, o porque en la fase de construcción algo se descuidó. ¿De acuerdo? Y entonces yo voy y resulta que con mi cámara termográfica de 100 euros, o que me la ha dejado alguien, o obviamente un perito cualificado, una perito cualificada, pues me veo y veo que la instalación de la ventana pues tiene un puente térmico así de gordo. O, o también porque, no quiero pensar mal, pero que no quiero pensar mal, pero también porque el promotor en su momento pasó bajo mínimos los límites de la PASIF. Con eso se accedió a la financiación, que es bastante probable que en el futuro se dé financiación. En países, por ejemplo, aquí en Polonia, en Alemania, si las hipotecas son más baratas si se construyen con los principios PASIF. Entonces, que sabes por dónde voy, ¿no? Que intenten llegar a cumplir los mínimos, se da y luego al día siguiente, adiós, muy buenas, es tu responsabilidad, ¿no? Eso, igual en el futuro se necesita que haya entidades certificadoras o agentes terceros, ¿no? Que ayuden a los promotores o al cliente a asegurar la calidad, ¿no? O el estándar Passive House es capaz de garantizar, porque por ahora simplemente te garantiza el día que se finaliza, ¿no? Se da el certificado y no existe una revisión, ¿no? No, efectivamente, el certificado te garantiza que una vez que lo has hecho, certifican que, pero en ningún caso te dice que en los próximos 50 años seguirá cumpliendo el balance energético con el que fue certificado. Esto no, te certifica las prestaciones. Evidentemente, el Passive House Institute no te va a garantizar todas las viviendas que hay en el mundo. En España, después de 12 o 13 años, de 14 años, ¿no? de construir viviendas pasivas, no se han conocido. Ha habido casos, pero pues, son absolutamente minoritarios, vamos, se cuentan con los dedos de la mano. Y luego son casos que el constructor los ha resuelto debidamente, ¿de acuerdo? Ya. Pero esta es la verdad, porque no hay por qué ocultarla. Y luego hay que ser muy precavido en esto, muy cauto, muy cauto. O sea, no hay ningún caso que acusar a nadie, ver lo que sucede, qué es, qué pasa y cómo, ¿vale? Este año en España se han conocido casos y hay que verlo, hay que ver al detalle qué sucede ahí. Hay que ver al detalle. Yo no me atrevo a decir que los casos que suceden. eh, a ver, yo estoy al tanto científicamente de lo que se publica. Y este caso que te digo, el Reino Unido, pues una vivienda, toda una promoción pública que a los 2 años ya estaba fuera de los parámetros, pues naturalmente pasó. La empresa pública hizo una auditoría, vio qué pasó, se concluyó que había habido un defecto en la construcción y se procedió a reparar. ¿De acuerdo? Es vivienda pública, es dinero público, por así decirlo, ¿no? Ya. Estas son cosas muy delicadas. Los seguros actuales más o menos tendrán que cumplir, pero yo como usuario lo que recomiendo es que los que vayan a construir una casa pasiva sean muy exigentes con las prestaciones energéticas de la casa y con aquello que la casa debe cumplir a lo largo de los años. Se debería exigir el certificado, por empezando por ahí. El certificado o no, empezando por ahí yo creo, o no. El certificado se puede, y naturalmente hay en España certificadoras y certificadores para hacerlo. En Europa puede uno ir al Passive House Institute a que se lo certifiquen allí. Está bien y es una garantía, naturalmente, ¿no? Digamos que una vía legal con o sin certificado, en la cual, porque el certificado al fin y al cabo es una entidad privada, Passive House Institute es un instituto privado, no es ningún ente público. El ente privado que te garantiza que obviamente, visto que lo que le pasa, la dinámica mundial, ¿no? la globalización también de los conceptos, el medio ambiente es uno de ellos, ¿no? Pues se extiende como mancha de aceite el estándar Passive House por todas partes. Sí, sí. El Passive House Institute abrió en China un instituto, ¿no? Y construye bloques enormes, Passive House, ¿no? Entonces, se monitorizan los edificios, se ve que van cumpliendo. El edificio Passive House monitorizado
tiene ya 27 años, más antiguo, y está como el primer día, cumpliendo sus requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que básicamente la elección está a corto plazo, que hay que elegir un profesional, una arquitecta, que realmente sepa lo que está diseñando y una constructora que sepa lo que está construyendo. ¿De Claro. acuerdo? Y a partir de ahí se supone que los seguros van a hacer el resto. Pero hay una vía sin explorar, que es la vía legal o la vía jurídica, o cómo tendría que ser ese contrato o esa garantía, y esos seguros, y esos costes de esos seguros, para una vivienda de este tipo. Maneras, volviendo y cerrando con la pasiva positiva, es una buena aproximación ya a esta vivienda que no necesita, ¿no?, de los recursos externos, sino que se autoabastece, aunque sea a nivel energético, pero también hay viviendas, ¿no? Hubo varios proyectos como el Solar de Carlon que van haciendo, que son proyectos en los que se hacen estas casas eficientes, en las que no únicamente es a nivel energético, sino también a nivel, pues, de instalaciones de agua, etcétera, se intenta recoger, ¿no? Entonces, estos son pasos todos también que apuntan también a que se puede llegar a crear vida en otros planetas, que se pueda, ¿no?, que se puedan crear estas viviendas, estas residencias que sean capaces de autogenerarse, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte que, vamos, no veo que sea ya sino una premisa de partida. Es decir, pasiva positiva es un ejemplo hoy del punto cero de toda edificación. Es decir, eh, se incorpora como una premisa, como un sine qua non. ¿Quieres hacer edificios? ¿Quieres ir a Marte? Bueno, pues es que ya es una premisa de partida. Naturalmente luego las sociedades avanzan despacio, se transforman, etcétera, o aceleradamente, pero necesitan un tiempo. Pero es un requisito de partida, ese es el valor de pasiva positiva. Te está diciendo hoy lo de 2050 y te está diciendo que lo incorpores ya como una condición sine qua non Mm. al cómo construyes, cómo diseñas, cómo vives, cómo te mueves y qué clase de ciudad y de habitabilidad se puede conseguir. Mm. Pasiva positiva, además, está en la linde, pero vamos, en términos de espacio geofísico, está en un parque nacional. Es decir, Ya, y está en una pedanía, ni siquiera es pueblo, en una pedanía, en una alquería, que tiene 30 o 40 habitantes. O sea, ya. está en medio de lo que se llama la España vacía. Ujú. También es un ejemplo de cómo se vive, cómo se puede hacer o recuperar o interpretar de otro modo la España vacía. Claro. Porque en una charla que di en una de las ferias que hay hace un par de años, le hacía esta pregunta, pero ¿quién van a ser los ciudadanos de las ciudades? ¿Los edificios o los seres humanos? Claro. Todo lo que un edificio tiene que transformarse para hacer una ciudad de suyo, ya, de suyo, Claro. desde el punto cero, algo que ha existido siempre, de acuerdo, y siempre se ha pensado, por supuesto. Aquí me gusta decir el ejemplo de la polis griega. La polis griega no era Atenas. El concepto de ciudad era también el concepto de el campo, el agro. La idea de Ujú. ciudad no era solo la polis, la ciudad, pero incluía en Grecia la idea de todos los entornos rurales de alrededor que hoy llamaríamos, ¿no? Claro. Porque yo pienso en la expresión rural y digo, no sé ni qué sentido tiene ya lo de rural. Bueno, no tiene, y sobre todo las generaciones jóvenes ya, sobre todo que ya están, porque hubo un éxodo, ¿no?, de los pueblos a las ciudades con todo el boom de la generación, ¿no?, de los boomers, ¿no?, de la época. Pero ahora mismo, nosotros ya con que tengamos una red de internet, una conexión de fibra óptica, como ahora mismo estamos hablando, es que no nos hace falta más. Yo podría realizar mi trabajo desde cualquier punto del mundo, sin ningún tipo de problema. Y entonces yo creo que en el futuro puede ser una tendencia que toda esta generación, que hemos, además somos la generación, nosotros somos lo que llaman la generación perdida, porque hemos pasado las dos crisis. Cuando empezábamos nuestra vida profesional, pasamos la primera, la de 2007, y ahora esta, o sea que eso es lo que nos dicen a nosotros, pero que podemos otra vez reencontrarnos, ¿no?, con ese mundo rural, porque no nos hace falta nada, con una conexión a internet estamos listos. Entonces, para qué vamos a estar en la ciudad con todo el jaleo de la ciudad, con todos los problemas que hay, con todo? Y de hecho, hay muchos casos ya de gente que se han ido a vivir a las montañas, a vivir a zonas rurales que quieren estar ahí porque tienen mejor calidad de vida, ¿no? Que al final la vida es un poco... Sí, sí, es una reflexión muy interesante esta, larga también, pero muy interesante. Lo importante, en mi opinión, es empezar por la facticidad de la vida, por la experiencia de la vida, ¿de acuerdo? No por rollos raros en plan ideológicos o en plan
de unidades universales armónicas y no sé qué, no sé cuánto. De cosas en sí y para sí, ¿no? O sea, lo importante es empezar con la modestia de nuestra experiencia modesta de la vida de cada día. Y a partir de ahí, naturalmente, que la queremos inteligir, la queremos inteligir. Y en esa intelección de las cosas salen cosas como pasiva positiva. Pero desde luego yo no estoy, ni se me ocurriría proclamar un ideario de ciudad o una tipología de ciudad o no sé qué diablos ni un decálogo de yo qué sé, yo sé cuánto. Esta es la practicidad de la vida y hay que inteligirla, comprenderla. Bueno, pero es mejor tener la construcción, ¿no? que habla por sí sola, ¿no? Al final sobran las palabras cuando se visita. Entonces, si quieres, lo que vamos a hacer para ir finalizando es recordamos dónde os pueden encontrar, que es en pasivapositiva.com. pasivapositiva.com. No sé, ¿quieres comentar tú algo más? ¿Qué es lo que pueden encontrar ahí rápidamente? La experiencia de en qué consiste habitar en el mundo hoy, la experiencia fáctica real, ¿de acuerdo? Entras y tu cuerpo entra aquí y mira el siglo XIX y mira el siglo XXI. La experiencia, aquí puedes encontrar la respuesta a una pregunta de cómo habitar hoy. Y es una respuesta basada en la experiencia de la vida, lo que cada día hacemos, ¿de acuerdo? No en conceptos abstractos, ni en conceptos raros, no. Partiendo de la facticidad de las cosas, que necesitamos comprenderlas como seres humanos. Y además pueden asistir personas individuales, no tienen por qué ser profesionales, además tendrán una charla o lo que fuera, ¿no? Lo que está en la página web, que se les comentará un poco que es pasiva positiva. Pueden asistir profesionales, ya arquitectos, ingenieros o cualquier otro profesional relacionado con el mundo de la construcción, y ellos sí que tienen una charla más técnica, ¿no? Que además de varias horas, y además se puede una persona incluso quedarse a dormir, ¿no? Exacto, eso. 24 horas, esto no es un hotel ni nada de eso, ¿eh? Pero está preparado para que uno venga a hacer todo, es lo bonito, el ciclo del día, 24 horas, ¿no? ¿Qué le pasa a la casa por la noche, por el día, a la mañana, a la tarde? Y ha habido personas que han venido bueno, la verdad es que las personas que han venido, las empresas y los particulares, quedan asombrados, impactados, asombrados. Vale. Yo tengo que ir, o sea que mejor pronto que tarde, cuando pase toda la pandemia y pueda volver a España, además a visitar a la familia, intentaré acercarme para allá. Y nada, nos despedimos y ha sido un placer tenerte, Luis. Si en el futuro alguien va y visita, nos envían preguntas, yo creo que te pueden contactar directamente. Si me envían alguna pregunta a Construcción Digital, yo te las haré llegar y luego ya las contestaré o las contestarás tú y yo las puedo aquí decir o como lo queramos hacer, o incluso en el futuro podemos volvernos a juntar para cualquier otra experiencia que queramos compartir o cualquier otra circunstancia, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo en Construcción Digital, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya parecido muy interesante, dejad todas vuestras preguntas porque seguro que Luis nos va a ayudar con esto y para mí ha sido espectacular. Nos vemos.